los estatus de proyectos. Vamos a ver, en el caso, vamos a ver qué pasaba. Si ya vimos que PMI se funda en el 69 y poco a poco van haciéndose mejoras, en el 89 el Prince del Reino Unido, resulta que una empresa llamada Standish Group normalmente recolecta información respecto a fallas en proyectos en la industria de las TICs, con tal de hacer a tal industria más exitosa, mostrar maneras para mejorar sus tasas de éxito e incrementar el valor de las inversiones en los TICs. Bueno, básicamente genera un reporte al que se llama el Chaos, el reporte Chaos. Lo publican en abril de 2009 y hacen una revisión respecto a un buen número de proyectos en TICs y bueno, se llega a esta conclusión. Normalmente hacen los cortes en 1994, fecha en la que se coincide para el caso de México incluso con la ejecución del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, en el que estábamos involucrados con Canadá y Estados Unidos. Otro corte en 2006 y otro corte en 2009. Bueno, y se dividen básicamente en los proyectos exitosos. Son aquellos que terminan con esos tres elementos que habíamos visto: en tiempo, en forma y en presupuesto. En desafíos, cuando uno de esos tres aspectos no quedó, quizá terminó en tiempo y forma pero fuera de presupuesto, o terminó en presupuesto pero fuera de tiempo o fuera de norma. O sea, alguno de estos tres se considera un desafío, y fallidos es cuando ni siquiera se terminaron, ¿no? Fracasaron completamente porque ahí hubo un impacto tremendo. En el caso del desafío, puede que hayan terminado, por ejemplo, fuera de tiempo, pero alguien llegó y le metió un poquito más dinero. Es el típico caso, ¿no? Y bueno, para 1994, imagínense cuánto tenemos de que hubiese transcurrido el tiempo del 69 al 89 hasta el 94. 16% exitosos será la tasa, 53 aquellos que recibían, digamos, respiración artificial de alguna manera, y alguien pagaba los sobrecostos. Fallidos 31. Para 2006 tú ya estabas esperando una mejora sustancial. Los exitosos habían subido a 35, los en desafío 46, fallidos 19. Parecía que estaba mejorando. Sin embargo, después del crack de 2008-2009 parece que los exitosos bajaron un poco, los de desafíos se mantuvieron y los fallidos volvieron a crecer. Bueno, habría que buscar algún tipo de reporte nuevo para este 2019-2020, en el que seguramente, en 2015 por ahí, no hay manera ahorita de obtener el reporte, pero habría que hacerlo para una siguiente ocasión. Tenemos el reporte de que hubo muchos proyectos TICs fallidos alrededor del año 2015, y bueno, ahora en 2020 con el gran tema de coronavirus, seguramente va a haber otro crack. Vamos a ver. Mientras, como conclusión, tenemos que en 2009 estamos poco mejor que en 94, pero no mejor que en 2006. Y bueno, vamos a ver las implicaciones. Esta es otra fuente, esta la pueden encontrar en internet, ¿no? Del Knowledge Trend Limited de 2019, nos indicaba, por ejemplo, los países top en proyectos, que nos generaban trabajos en gestión de proyectos. Toda esta escala está en millones y me da el número, el valor aproximado en 2017, y da una proyección para 2027 cuando nos encontramos en el año 2020 en pleno abril. Entonces más o menos sí tenemos claro, esto coincide bastante bien. Quien lidera es China, India, seguido por los Estados Unidos en la tercera posición. Ya habíamos comentado, ¿no?, la caída de los Estados Unidos gradual que empezó alrededor del año 2000, con respecto a ese superliderazgo que tuvieron fundamentalmente después de la Segunda Guerra Mundial hasta 99-2000. Bueno, Japón atrás, otro miembro del G7, y bueno, Brasil, hacia donde se ha movido mucho proyecto de TIC, Alemania atrás, Reino Unido, Canadá, Australia. Recordemos, por ejemplo, que aquí tenemos a 5 países
del G7, ¿no? O sea, habíamos comentado en algunas otras sesiones que el G7 pues ya venía diluido, ¿no? Sobre todo por ahí del año 2002, 2003, se había diluido bastante, y bueno, sobre todo quedó casi desplazado ya como grupo G7 a partir del año 2010, cuando China rompe completamente las estimaciones con el PIB. Aquí tenemos dentro del grupo G7 a Canadá, Reino Unido, Alemania, Japón y los Estados Unidos, ¿no? Y bueno, interesante, otra cosa que hemos platicado, tiempo atrás, hasta el año 1500, India y China tenían o presentaban el 50% del PIB mundial, ¿no? Mientras Europa y los Estados Unidos se elevaron a un valor similar del 50%, pero ya para el año 1850, cuando se dio el otro giro. Bueno, vamos a ver cómo están los ingresos. De repente un punto interesante, la gente me dice, oye, ¿y cómo quedan los ingresos? Para cuando alguien, voy a plantear un poquito, vámonos a la gráfica de abajo. En términos estadísticos, para el caso de China, vemos, por ejemplo, que desde 2006, hay un poco más atrás, conseguí esta de 2006 a 2016, teníamos un incremento salarial creciente, casi lineal, excelente para China. Desde el año 2018 viene una desaceleración con esta guerra en la que entraron China y Estados Unidos, la cual ya venía, ¿no?, desde el año 2010 en términos globales sobre ciberseguridad, incluía más de 20 países. Sin embargo, este tipo de guerra asimétrica fue muy fuerte ya para el año 2018 y básicamente ya liderada por Estados Unidos y China. Bueno, ¿qué tenemos, por ejemplo, para el caso de México? En 2017, de acuerdo al Observatorio de Salarios de la Ibero Puebla, la gente con licenciatura más o menos ganaba en promedio por ahí del 2015-16 unos 11,500, y vemos cómo a partir del año 2005 hubo un sub y baja para el caso de la gente con posgrado en México, ¿no? Quienes teníamos una maestría, doctorado o especialidad y en distintas áreas, y cómo a partir de 2011, ya en el siguiente periodo presidencial, cayó en picada ya de 25 y hasta 14, o sea, un desmantelamiento tremendo. Y todavía para 2018, 2017 bajó a 14,500, ya no lo vemos en la gráfica, pero bueno, les platico, 2017, 14,500, el promedio en 2018 se quedó en 14,250 aproximadamente, 2019 bajó en 14,500, se mantiene, bueno, ya a partir de 2019 subió un poquito, solamente por la subida del salario mínimo que se hizo, pero ahorita se ha mantenido a como lo dejaron aproximadamente en 2018, y lo único que hizo es subir en 2019 la parte proporcional del salario mínimo. Esperemos que en breve exista algún repunte, ya que el único incremento en 2019 se dio de manera proporcional a el salario mínimo, de modo que el promedio se sitúa con toda la recuperación en aproximadamente 15,000. Vamos a ver qué tanto más se recupera. Y tenemos un ejemplo aquí. Si buscamos, por ejemplo, un Project Manager Senior en una determinada empresa, hay que considerar lo siguiente. Se presenta, por ejemplo, la misión del puesto, desarrollar la planificación. Observen esto, ¿no? Básicamente te pide, esta es la misión del puesto, estas son las habilidades, la experiencia, los conocimientos y el salario que te vamos a dar. Entonces, te vamos a dar entre 44,000 y 50,000 de pesos mexicanos al mes, dependiendo de las aptitudes. Hay que desarrollar la planificación, control, coordinación de un proyecto desde la fase inicial a la final, con el objetivo de cumplir los alcances, tiempos previstos, sin gastos adicionales y con la calidad establecida previamente con el cliente. O sea, aquí estamos planteando esos tres aspectos que veíamos desde el principio: en tiempo, en forma y en presupuesto.
¿no? Habilidades o experiencia, bueno, más de 5 años de experiencia. Ojo, esto ya lo veo relajado. ¿Por qué? Porque siempre que hablamos de un project manager senior, un ingeniero senior, básicamente lo tenemos o lo consideramos después de 10 años de experiencia. Aquí, bueno, te están diciendo más de 5 años de experiencia. Se ve que han tenido problemas para encontrar gente con esa experiencia y con esas calificaciones. Contar con certificaciones PMP. Este es de quién? De PMI o en proceso de certificación. Egresado de carreras de ingeniería en sistemas, industrial, mecatrónica, administración, fin, ¿no? Inglés avanzado, no indican cuánto. Nota, es posible que esa vacante que tenga que cubrir en el municipio de Lerma, Estado de México, ¿no? Donde hay un corredor en la industria automotriz también, bien conocido por nosotros. Entonces, bueno, veamos, comparen qué es lo que necesitan. Primero su licenciatura en una carrera como las indicadas de manera afín, el inglés, la certificación y lo más importante quizá es la experiencia, ¿no? Y bueno, más o menos vemos este caso de los salarios. Claro, reitero, si está diciendo Project Manager Senior, está muy forzado en términos globales, en el mundo occidental y bueno, ya en el oriental, cuando en términos tecnológicos se han occidentalizado, hablar de alguien senior es alguien que tiene más de 10 años de experiencia. ¿Sale? Lo hemos platicado, por ejemplo, con el caso de IEEE Senior Member, ¿no? En el cual, por ejemplo, hemos comentado que de toda la membresía, solamente aproximadamente el 8% somos senior members, gente que de alguna manera pasó la evaluación general de los pares y al menos tienes 10 años de experiencia y un panel internacional a quien no conoces vio el visto bueno, ¿no? Entonces, esto es lo mismo que sucede en todo tipo de proyectos. Entonces, bueno, aquí está un poquito cargado el tema de senior, seguramente porque han de tener cierta dificultad. Bueno, vamos a ver un poco de los efectos de ese neoliberalismo y lo vemos que en términos de los proyectos, si nosotros nos regresamos, por ejemplo, a 1981, México se encontraba en el PIB, el Producto Interno Bruto per cápita, lo teníamos como país, estábamos en la posición 47, después viene el GATT, recuerdan ustedes, de libre aranceles, lo que después poco a poco evolucionó y nos fue dando el ingreso en el 94 hasta llegar al Tratado de Libre Comercio. Y bueno, veamos qué ha sucedido hasta el 2017. México cae a la posición en el PIB per cápita 73. Y bueno, ¿qué estamos viendo? Que esto es producto de la precarización laboral, ¿no? O sea, tenemos Suiza con 80.837 en dólares per cápita, USA 59.000, Argentina 14.000, Brasil 10.000, México 9.200, casi 50. Entonces, esta caída tremenda no es otra cosa para el PIB per cápita en 2017 que esta que vemos en rojo, precarización laboral pura y dura. Entonces, esto también, en términos de proyectos, para quienes estamos relacionados no solo con la academia, sino también con las empresas, nos damos cuenta de que cuando platicamos con gente certificada, la propia gente certificada ya te dice, oye, pero es que hace mucho tiempo, si hace 20 años, hace 15 años, quizás hace 10 años, contar con una certificación de este tipo era la diferencia. Ahora el Producto Interno Bruto per cápita es tan bajo, la precarización laboral es tan alta que hay ocasiones en las que esas certificaciones son un requisito. Sin embargo, en términos de a la hora de resolver un problema, por desgracia ya no están siendo lo que eran antes. Sin embargo, son la credencial que te piden para muchos proyectos, como un sí o sí. Pero veamos parte del juego, ¿no?